Padre Celestial, gracias Señor por este bello día que nos regalas, gracias porque es tu misericordia la que nos trajo a este lugar. Te ruego que tú prepares nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, que el día de hoy podamos recibir lo que tú nos quieres decir. Permíteme ser instrumento tuyo, que sea tu voz la que hable hoy en nuestros corazones, y permite, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Bendice a los que no pudieron acompañarnos, Padre, guárdales en su camino. Y, Señor, pues, te pedimos que tú bendigas este momento y tomes el control de este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de esta mañana lo titulé Cambios espirituales. El próximo año, si Dios lo permite, vamos a iniciar un nuevo estudio que se llama Una vida con propósito. Hace algunas semanas me permití compartirles un poco acerca de ese tema, el tener una vida con propósito. Pero no, surgió en mí una duda que es como el origen a este paso del buscar un nuevo propósito en nuestras vidas, que es dónde empieza, ¿no? ¿Cuál es el primer paso para vivir esta nueva vida, este nuevo propósito? Pues aceptar a Cristo. ¿Cómo esperamos tener una vida diferente, a ser transformados si no creemos primeramente en que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, que solamente por el derramamiento de toda su sangre en esa cruz nosotros podemos ser limpios de nuestros pecados y ya no pagar el precio de ese pecado, que es vivir eternamente separados de la presencia de Dios? Pero cuando he tenido la oportunidad de compartirle a alguien acerca de mi fe, pues me preguntan que qué se siente. Hoy en día no sé qué tiene la sociedad al respecto de cuando hablamos de temas de la fe. Hoy en día, jóvenes y adultos se preguntan qué se siente. ¿Es como magia? ¿Es como algo que se mueve, como que traemos un chisme en la cabeza y el Señor lo cambia? ¿Qué se siente? ¿Es algo mágico que terminas de hacer la oración, pides perdón por tus pecados y de repente, eres más ligero? ¿Así pasa? La gente espera que cuando uno les comparte y ellos deciden hacer la oración y recibir a Cristo en su corazón, piensan que por arte de magia el cambio o la transformación en su vida va a ser en automático. De repente ya no tienen ganas de decir mentiras, de repente toda su vida se arregló, de repente ya todo es color de rosa, de repente los problemas se acaban. ¿Así es, hermano? Tengo una lista que son 28 cambios espirituales con el nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Cuando nacemos en Cristo, cuando dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa muera y renacemos a través del Espíritu Santo con un espíritu nuevo, con un espíritu limpio, porque Dios ya te hizo limpio. Entonces, ahí se empiezan los cambios. Son 28 cambios espirituales con el nuevo nacimiento. No los vamos a ver todos, no nos va a dar tiempo. Hice la selección de 11 que me parecieron importantes, relevantes, pero la lista completa sí la van a encontrar, yo creo que en la descripción del video cuando se suba de la iglesia. O procuraré compartírselos en el grupo de mensajería en el que estamos todos, para que ustedes sí tengan la oportunidad de leer cada uno y de estudiar cada uno de acuerdo al versículo que tiene cada uno. Entonces, les decía, ¿qué pasa cuando una persona nueva, completamente nueva, recibe el Espíritu Santo, es decir, toma la decisión de ser hijo de Dios? Pues se entristece porque a veces no se siente diferente. Dice, ¿por qué no hay cambios? ¿Por qué no me siento diferente? Tengo los mismos problemas, las cosas en mi hogar no cambian, sigo teniendo las mismas batallas. ¿Por qué no hay un cambio? Y se empiezan a estresar, porque piensan que cuando recibes a Cristo ya tu vida va a ser color de rosa, y no es así. ¿O qué pasa con aquellos que ya llevamos un tiempo de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón? Ese espíritu se empieza a apagar. Empezamos a hacernos débiles en muchas cosas en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nos hacemos costumbres, nos hacemos tradiciones. Dejamos de ser seres espirituales y solo somos tradicionales.
Entonces, el orar a Cristo, el tener una vida espiritual, el hacer las cosas como Dios lo dice en la Biblia, ya nada más es tradición. Se acercan fechas importantes, ¿no? Que es Navidad. Nosotros sabemos que hay una fecha específica para eso, no lo celebramos en la fecha como tal, creo que nadie lo sabría como tal la fecha indicada acerca del nacimiento de Jesús, pero sí aprovechamos estas fechas para recordarlo, recordar que hace ya más de 2000 años el Señor Dios mismo se hizo hombre, no tomó como algo relevante el ser Dios mismo y se humilló a sí mismo y vino a este mundo en forma de hombre, nació, creció, llegó a ser un hombre adulto como tú, como yo, y cumplió su propósito. Eso es lo que recordamos, que si el Señor Jesús no hubiera venido, ¿dónde estaríamos ahora? ¿Tendríamos esperanza? Yo creo que no. No tendríamos esperanza. Pero entonces ahí es donde les digo, ahí empiezan los cambios. Que tú creas primeramente en que Jesucristo nació como el Mesías, como la oveja prometida para el sacrificio, que murió por ti, que murió por mí y lo hizo en silencio por amor a ti. Entonces, ¿qué pasa a veces cuando ya tenemos tiempo de conocer a Jesús? A veces olvidamos que Dios nos ha transformado, así que es bueno recordar lo maravilloso que es Dios al darnos un nuevo propósito, una nueva personalidad, esos cambios espirituales. Vamos a iniciar con nuestra pequeña listita del día de hoy. Número 1, tenemos, puedo entender la palabra. Vamos rápidamente al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 23. Gracias. ¿BNI está bien? NBI está bien. Un cambio espiritual cuando recibo a Cristo es, puedo entender la palabra. ¿Creen que esto sea cierto? Una persona que no ha recibido el Espíritu Santo, ¿creen que pueda tener discernimiento de lo que está escrito aquí? No. Si tú quieres entenderlo y a veces te preguntas, ¿por qué últimamente no hallo solución, no hallo consejo, no hallo guía? ¿Quiere decir que no eres hijo de Dios? No, ¿verdad? Quiere decir que te estás debilitando. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a cuentas. Ponerte a cuentas con Dios, pedirle perdón si hay algo que en tu vida que no está siendo buena del todo, que no está demostrando quién mora en ti. Entonces, si en algún momento tú crees que no estás entendiendo algo de lo que aquí está escrito, primero ponte a cuentas. Retómalo como nos compartía hace rato nuestro hermano en el devocional. No pierdas la visión. Si realmente quieres entender lo que aquí está escrito, primero ponte a cuentas con Dios, acércate a Dios. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Pues teniendo una comunión personal íntima con Él. ¿O acaso tú solo escudriñas la palabra los domingos aquí? ¿O te tomas un tiempo para estudiar lo que aquí está escrito? Todos los días. ¿O yo nada más estoy casado con mi esposa un día a la semana? Cuido mi relación con mi esposa. La procuro, platico con ella. Hablamos de nuestros hijos, planeamos. Así es con Dios, pero con Dios es todavía más íntimo porque Él te conoce desde el último cabello de tu cabeza hasta la punta de tu pie. Fíjense cómo dice en nuestro versículo. Dice, pero el que recibió la semilla, aquel que recibió la buena semilla, ¿cuál es la buena semilla? El Espíritu Santo. Tú que eres hijo de Dios, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 70 y hasta el 100 por uno. Porque el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y ¿qué? Y la entiende. Si tú tomaste una decisión de aceptar a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, este es un cambio primordial.
puedes entender que la semilla que fue plantada en tu corazón tiene que dar fruto. Puedes entender lo que Dios te quiere decir a través de su palabra, porque ya fue puesta en ti. Tú preparaste la tierra para recibir esa semilla. A lo mejor todavía hay que rascarle, hay que quitar raíces que están arraigadas en nuestro corazón. A lo mejor hay amargura, hay falta de perdón. Hay que limpiar la tierra, hay que ararla para que esa semilla realmente caiga en buena tierra. Y entonces podamos ser buenos oidores de la palabra, podamos entender la palabra de Dios. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Número 2. Puedo perdonar los pecados que me hagan. Vamos al libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 4. Puedo perdonar los pecados que me hagan. ¿Alguna vez han escuchado decir en películas o en la calle y que dice que te perdone Dios porque yo no puedo? Y pareciera chiste, pero realmente el mundo vive así y algunos cristianos así viven. Creen que no tienen la capacidad de perdonar a aquellos que los ofenden, a aquellos que los lastiman. Que te perdone Dios porque yo no puedo. Eso no es correcto, ese pensamiento no es correcto. Lucas capítulo 11 versículo 4 dice: perdonaos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que ¿qué? Los que nos ofenden. Le estamos diciendo a Dios: perdónanos nuestros pecados para que nosotros perdonamos a los que nos perdonan. No, ¿verdad? Dice: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Me encanta cómo a veces, como siempre la Biblia es muy clara, dice: perdónanos, Señor, nuestros pecados, para que así nosotros podamos perdonar a los que nos hacen daño. No. Perdónanos, Señor, porque nosotros, como hijos tuyos, también perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos levantan falso testimonio, los que dicen mentiras de nosotros, los que dicen chismes. Entonces, si tú crees que hay cosas que no puedes perdonar, nuevamente, regresa a Dios, regresa a Cristo, pídele perdón y ponte en cuentas, porque es natural que tú perdones a todos los que te ofenden. Y no lo digo yo, lo dijo bien el hermano hace rato. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y nuestra responsabilidad es estudiar lo que aquí está escrito. Y aquí Dios dice, nos lo está mostrando. Perdónanos, Señor, porque nosotros también tenemos la capacidad de perdonar a todos los que nos ofenden. Nada más a nuestra familia, nada más a los que nos caen bien, nada más con los que convivimos de cerquita. O también somos elitistas para perdonar, hacemos selección de personas. ¿Así debe de ser? No, ¿verdad? Fíjense cómo en 2 puntos que llevamos pareciera la cosa simple, ¿no? Pareciera que alguien me pueda decir: ay, hermano, pues es obvio que uno cuando recibe el Espíritu Santo puede entender la palabra y debe de perdonar a los demás. ¿Es fácil perdonar? Todos los que estamos aquí hemos convivido en algún momento o actualmente tenemos una pareja. ¿Es fácil perdonar a tu pareja? ¿Es fácil pedir perdón? No, ¿verdad? A veces es más fácil perdonar a un cuate del trabajo que a lo mejor inventó un chisme de nosotros, que a lo mejor perdonar si en algún momento nuestra pareja nos habló de repente feo. Hacemos un megadrama de eso, pero como es mi cuatacho el del trabajo, ay, sí, ya pasará, ¿no? Ya, que ahí quede. Así debe de ser. ¿Creen ustedes que alguien que recibió el Espíritu Santo, así debe de ser el cambio? No. Nuestro deber, nuestra característica como hijos de Dios es perdonar a todos los que nos ofenden. ¿Seguimos? Número 3. Ya no soy esclavo del pecado, sino siervo de Dios. Rápidamente vamos a Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 17.
Romanos capítulo 6, versículo 17. Capítulo 6, ¿ya estamos? Dice, pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Como en efecto, o sea, como resultado de lo anterior, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Y aquí nos lo explica. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora, ¿para qué? Para servir a la justicia, que lleva a la santidad. La santidad solamente la alcanzan los pastores o ancianos de una iglesia. ¿Solamente ellos están destinados a la santidad? No. Desde que tú haces tu oración y le pides perdón a Cristo, tú ya tienes un llamado a vivir en santidad. Antes, tú presentabas, aquí decía, ustedes presentaban sus miembros para servir a la impureza. Mentíamos, a lo mejor robábamos, éramos violentos, decíamos cosas erróneas, incorrectas, nuestro lenguaje era diferente, tratábamos con violencia o con desagrado a la gente, o pecados más fuertes, hablando de lo que nos representa como cuerpo, como carne que somos, ¿no? Hablamos de adulterio, de fornicación. Esos pecados dicen, ok, el Señor los ha traído una nueva vida. Ustedes antes presentaban sus cuerpos para cosas de inmundicia, para el pecado, para cosas que no honraban a Dios. Ahora ustedes ya han sido justificados. Dios ya los perdonó. Ahora, ¿cuál es tu deber? Presentar ese cuerpo, todo lo que te representa, todo lo que tienes. No nada más es para decir, ahora ya soy bueno, ya no voy a pegar, ya no voy a hacer cosas malas. No, ahora es presentar tu cuerpo para servir a Dios, porque ya no eres esclavo del pecado. Tu cuerpo ya no le pertenece a tus deseos carnales. Le pertenece un deseo que debe de ser más grande, que es el de servir a Dios. Querer agradar a Dios, no a los hombres, a Dios. Entonces, uno de los anhelos principales de todo hijo de Dios es alcanzar santidad buscando agradar a Dios con nuestro cuerpo, con lo que tenemos, con lo que somos, con nuestra voz, con nuestros ojos. Es buscar servir a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a continuar. Número 4. Otro cambio espiritual con nuestro nuevo nacimiento es que recibí vida eterna por dádiva de Dios. Es un regalo que es gratuito de parte de Dios. Ahí mismo en Romanos, versículo 6, adelantito ahí donde estamos, versículo 23. Muchos de ustedes ya se lo saben, hay hasta canciones con este versículo que dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mientras que la dádiva, mientras que el regalo de Dios es ¿qué? ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo es esa muerte, hermano? Es una muerte espiritual. Simplemente tu espíritu está muerto. No hay oportunidad de que te acerques a Cristo. Dios no puede estar cerca del pecado. Así se lo explicamos a los niños en escuela dominical, pero vean cuánta lógica tan así de, ay, pues es lógico, hermano, pero es tan real y tan poderosa esta afirmación. Tú estás muerto si no tienes a Cristo en tu corazón. Tú estás muerto porque estás destinado a vivir para siempre separado de la presencia de Dios. Pero el que tú te arrepientas de tu pecado y aceptes a Cristo, ¿qué gran privilegio te da el que ya no estés muerto? El que a partir de ese momento, tú ya estás junto a Dios. La presencia de Dios ya puede estar junto a ti. Dios mismo ya vive en ti. Ya no estás muerto. Qué gran característica que a veces menospreciamos o que no le damos importancia, tomamos cuando somos hijos de Dios. Pareciera que es como, pues ya, como les decía al inicio, pues ya, pues por tradición, pues por mero concepto.
eres hijo de Dios ya, no estás muerto, ya tienes vida eterna. No, literalmente estábamos separados de la presencia de Dios, pero ahora recibimos vida eterna por dádiva de Dios, por mero regalo, porque Dios así le plació, porque te ama a ti, porque me ama a mí. Vamos a retomar estas características como hijos de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Número 5. Ahora vivo según el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Ahí mismo en Romanos, hay unos versículos más adelante, capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, versículo 9, dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? ¿Hay vuelta? ¿Hay opciones? ¿Hay opción múltiple? ¿Hay como que digas, bueno, sí, pero no? Aquí lo dice. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Cristo. Y termina con un punto. No hay opción. Si tú estás seguro de que recibiste a Cristo, es porque tienes el Espíritu de Cristo. Entonces, tu forma de vivir va a ser ¿cómo? ¿Ya nada más te vas a empezar a portar bien? ¿Cómo es ese cambio? Es un cambio espiritual. Nos convertimos en seres espirituales. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu recibió el Espíritu Santo. Entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, de caminar, de conducirnos con la gente, de tratar a la gente, ya no nada más es por mera cortesía, ya es de manera espiritual. Ya puedo amarte como mi hermano, como mi hermana, no nada más porque me caigas bien o porque congeniamos. Te amo por el amor que puso Cristo en mi corazón, porque Él me amó a mí. Entonces mi amor para ti es espiritual, porque es el amor que puso Cristo en mi corazón. Vean cuán importante es el que reconozcamos que todas estas cualidades, estos cambios espirituales son reales, son tangibles. ¿En qué son tangibles? En nosotros, en ti, en tu vida. Y debe de reflejarse, debe de verse. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ya no somos iguales, ya no somos como antes. Nuestra forma de hablar debe de ser diferente. Por ejemplo, antes teníamos vicios, ¿no? Hay mucha gente que vivía con vicios fuertes. Hablamos de droga, hablamos de diferentes vicios sexuales, carnales, infinidad de cosas que hoy en día podemos ver en la televisión, en redes sociales, en internet. Había malos hábitos, cosas impuras. ¿Esas cosas tienen cabida en la vida de un hijo de Dios? No tienen lugar. No deberían de tener ni siquiera un chance de existir. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes el Espíritu Santo, me encanta cuando yo lo entendí hace tiempo, es como saber, y creo que tú lo has experimentado cuando recibes a Cristo, ya no es un decir, si estás pensando en hacer algo malo, si estás pensando en que hay algo que sabes que no le agrada a Dios, es ese switch el que cambia en tu corazón, en tu mente. Es algo que te detiene, es como el freno de mano. Eso es el Espíritu Santo, es el freno de mano, y entonces nosotros, en vez de decir, ay, no, robar es malo. No puedo tomar eso, porque aparte de que no es mío, no le agrada a Dios. No me puedo expresar con las mismas palabras, no puedo hablar con groserías, no nada más porque se escuchan feas, sino porque a Dios no le agradan las palabras incorrectas. Debo tratar a mi esposa con amor y con delicadeza, no nada más porque es dama, sino porque Dios quiere que yo la ame como a mí mismo. Tu mujer, no te vas a sujetar a tu marido, pues es que así dice la Biblia y ya. No, te sujetas a tu marido porque Dios te dice que eso es bueno, porque te vas a sujetar a Él, así como la iglesia se sujeta a Dios. ¿O no nos sujetamos aquí en amor a Cristo, a Dios mismo?
Una esposa por amor, por el amor que Cristo puso en su corazón, con ese amor es el con el que se sujeta a su marido, con el que lo apoya. ¿Creen ustedes que una mujer puede sufrir pesar al sujetarse a su marido si lo hace con el amor correcto? Aquella que le pese, lo está haciendo por sus meras fuerzas, lo está haciendo por mero compromiso, por tradición, por costumbre, no por amor. Y los varones igual. Amamos a nuestras esposas. De primera instancia, ¿qué es lo que nos llama la atención? Sus ojos, su mirada, su voz, su sonrisa y muchas cosas. Pero ¿qué tiene que llegar a ser ese amor más puro? El amor que pone Cristo en mi corazón para mi esposa, para mis hijos. Entonces, hermano, ¿hay cambio o no hay cambio si digo que soy hijo de Dios? Estas características, ¿hay alguna que ustedes digan, no, pues yo creo que esta me la puedo saltar? Y llevamos 5. Y no es porque lo diga yo nuevamente, hermanos. Aquí está plasmado. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Siguiente. Número 6. Tengo discernimiento espiritual. Tengo discernimiento espiritual. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Tengo discernimiento espiritual. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es ¿qué? Locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo ¿cómo? Espiritualmente. Ya no buscamos entender las Escrituras o las promesas de Dios a nuestro entendimiento, a lo coquito que podamos llegar a ser, es espiritualmente. Pedimos la dirección de Dios para saber lo que aquí está escrito, para conocer las cosas. Hay mucha gente que está allá afuera, mucha gente que no conoce de Cristo, que no quiere aceptar que todo lo que está aquí escrito no son historias mágicas, no son cuentos. Han estado estudiando algunas cosas en el Apocalipsis. Y mucha gente se espanta. ¿Y cómo es que un Dios amoroso puede hacer caer fuego del cielo? ¿Tú tienes miedo? Porque lo ves de una manera espiritual, ¿no? Lo ves con esperanza. Lo ves con la esperanza de que algún día tú vas a estar en la presencia de Dios cara a cara y que Él te va a librar de lo que te tenga que librar hasta estar en su presencia. ¿Cuál miedo? Como dice aquí, para algunos es ¿qué? Locura. Locura para mucha gente es que nosotros creamos en que hay esperanza incluso en la enfermedad. Hermanos que se gozan aun cuando su padre, su hermano, su tío, su abuelo, su madre está enfermo, en cama, pero hay gozo en su corazón. Eso no es locura. Es locura. Pero espiritualmente, ¿qué te sostiene? Dios. Que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así lo dice la Escritura. Si tú ya eres hijos de Dios, que no sean locuras. Que sea el Espíritu mismo de Dios el que te dé el discernimiento para pensarlo, para buscar salida, para buscar respuesta, para buscar consuelo. ¿En algún momento esto deja de ser espiritual? Pues no, ¿verdad? Porque un hijo de Dios adquiere el Espíritu y no es como que se apaga, no es como algo que tú prendes y apagas, o que de repente sí, de repente no lo tienes. ¿Hay días que amaneces menos espiritual? No, porque el Espíritu de Dios no cambia. Es constante y es de continuo cada día. Entonces, de continuo cada día debe haber discernimiento en tu corazón sobre las Escrituras y sobre lo que te pasa de manera espiritual. ¿Vamos bien? Número 7. Ahora soy templo del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 6, ahí mismo vamos más adelantito.
capítulo 6, versículo 19. Vamos a leer desde el 18. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio ¿qué? Cuerpo. Y aquí nos pregunta, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo ¿a quién? A veces se nos olvida esta característica, Y hoy en día hay muchas iglesias, muchos lugares donde se está diluyendo. Se está diluyendo la palabra de Dios. Ya no causa la misma impresión en los corazones de la gente. Ya no lo ven igual. ¿Y saben por qué? Porque no les conviene. Dice, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es ahora qué? Templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Somos templos de Dios. Esto que podemos tocar, ya no nos pertenece. ¿Ahora de quién es? De Dios. Me encanta cómo termina. Dice, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aquí en el versículo 18 habla específicamente de las inmoralidades sexuales. Estamos prácticas homosexuales, el tener muchas relaciones fuera del matrimonio, cometer adulterio, fornicación, todas estas cosas que nos ensucian, que no están honrando a Dios, que aquí hasta donde yo les hago un llamado al que pensemos cómo sí podemos honrar con nuestro cuerpo a Dios. O pregúntense, ¿estoy honrando a Dios con mi cuerpo? Por ejemplo, una convicción personal mía, se los comparto, esta es mi convicción personal, es que yo no me hago un tatuaje porque sé que con eso yo no estoy honrando a Dios. El que yo ponga tintura en alguna parte de mi cuerpo, con algún significado, con alguna figura, ¿honra a Dios en alguna manera? ¿Y si fuera un versículo? ¿Sería igual? Aún así, ¿no es mejor que el versículo esté grabado en mi mente y en mi corazón que en mi piel? Porque a fin de cuentas, ¿qué va a hacer Dios con este cuerpo? Lo va a transformar, lo va a desechar y nos va a dar ¿qué? Cuerpos nuevos. Entonces, mi convicción es que yo no honro a Dios rayando mi cuerpo, ni siquiera con cosas que están plasmadas aquí. Porque ¿dónde Dios las quiere ver plasmadas? ¿En mi cuerpo o en mi corazón? ¿En mi forma de vivir? A lo mejor yo me hubiera podido querer tatuar, no sé, el versículo de que dirijamos a nuestros hijos por el buen camino para que aun cuando fueren viejos no se aparten de él, ¿no? Suena muy padre, ¿no? Pues amo a mis hijos, me comprometo con Dios, pero ¿de qué sirve que me lo ponga en la espalda si no lo practico? ¿Me explico? Y es como todo, como piercings, como meterme alguna sustancia que me hace sentirme que vuelo, el alcohol, el tabaco y muchos vicios que existen hoy en día. ¿Honro a Dios estando 3 horas revisando el Facebook? Uno dice, ay, 5 minutitos, nada más voy a ver qué han publicado mis cuates. ¿Honro a Dios? ¿Por qué no dices 5 minutitos? ¿Dónde estaba el versículo que hablaba de qué diferente sería, verdad? Y compartiéndoselos, me duele porque yo he cometido ese error, pero se los comparto porque sí se puede hacer ese cambio. Es un cambio que debe existir en todos nosotros. Es una característica de un hijo de Dios. No es algo que yo me pueda saltar. No es algo que esté omitido en la Biblia. Aquí está.
Mi cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo ya no me pertenece, ahora le pertenece a Dios. Nuevamente les comparto, esa convicción acerca de los tatuajes y cosas así, esa es mía. Yo te la comparto y tú decidirás si tomarla o dejarla, pero esa es mía. Y todos los días yo pienso en cómo honrar a Dios con mi cuerpo. Todos los días. Siguiente característica de un hijo de Dios. Número 8. Ahora tengo dones espirituales para edificación de la iglesia. Ahí mismo más adelantito, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12. Dice, tengo dones espirituales para edificación de la iglesia. Ya hemos estudiado mucho y yo creo que han tenido oportunidad de escuchar muchas veces acerca de los dones espirituales que Dios nos dice, ¿no? El que tiene el don de la enseñanza que enseñe, el de la predicación, el de la consolación, de la exhortación, de la enseñanza y de la alabanza y muchos dones. Ya los conocemos. Pero fíjense cómo se los dice aquí a las personas que ya conocen. Dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, tanto que los anhelan, que ya los conocen, que los quieren tener, a ver, ustedes, ya que tanto ambicionan esos dones espirituales, procuren que estos abunden, ¿para qué? ¿Para la edificación de qué? De la iglesia. ¿De mi ego? ¿De mi ser? ¿De mi fama? ¿De mi gloria? El don espiritual es para que a mí me aplaudan. No, ¿verdad? ¿El don espiritual es para que más gente me conozca? Tampoco. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, si los tienen, si ya lo identificaste o si quieres uno, procura que ese don abunde para la edificación de la iglesia. Si no, no sirve. Así de simple. Un don que no edifica a la iglesia, que no le ayuda a crecer, que no ayuda a que los hermanos maduremos, que maduremos en la palabra, que maduremos en Cristo, ese don simplemente no sirve. Si tú ya eres un hijo de Dios, créelo que ya recibiste por lo menos un don. Puedes a lo mejor ser buen consolador, puedes tener la habilidad de consolar a alguien que lo necesita, de exhortar a quien necesita ser exhortado, de levantarle el ánimo, de enseñar a alguien, de discernir lo que está aquí, de saber lo que la gente necesita a través de la palabra de Dios, no de mi propio conocimiento ni de lo sabiendo que uno puede ser, no, a través de la palabra de Dios. Un hijo de Dios pone sus dones para edificar ¿qué? La iglesia. Y todos tenemos por lo menos uno. Si crees que no tienes ninguno, ponte a cuentas con Dios. Retoma desde el punto 1, que es si tengo todas estas características, si alguna la estoy dejando apagada, o si eres nuevo, ¿cuál estoy como que no me siento tan seguro? ¿Cuál necesito pedir más dirección? ¿Necesito acercarme más a Dios? ¿Necesito orar más? ¿Necesito estar más dispuesto a revisar mi Biblia que el Facebook? Hay que hacernos estas preguntas porque son preguntas que son para nuestra vida eterna, que son aquellas que nos hacen ejercitar el Espíritu que ya mora en nuestro corazón como hijos de Dios. ¿Alguno de los que estamos aquí queda exento de estas reglas? Todos entramos, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó el número 8? Tengo dones espirituales para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Número 9. Recibí el ministerio de la reconciliación. Más adelante, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. Recibí el ministerio de la reconciliación.
Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de ¿quién? De Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es? Y aquí lo dice. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. A través de Cristo, Dios se reconcilió a Él mismo ¿con quién? Con todo el mundo. Entonces, dice, no tomándole en cuenta sus pecados. Y ahora que encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Ahora, tu misión, tu responsabilidad, tu característica, tu forma de ser, tu esencia como hijo de Dios, es adquirir el ministerio de la reconciliación. No vamos a ir por el mundo diciéndoles a todos que se van a ir al infierno y que están condenados. Y hay mucha gente que va proclamando y arrepiéntanse y pidan perdón porque la paga del pecado y que la muerte y el infierno. ¿Creen ustedes que la gente así se va a acercar a Cristo? ¿Qué tenemos que buscar nosotros como hijos de Dios en aquellos que aún no lo son? Que haya ¿qué? Una reconciliación con Dios. Hay gente que está enojada con Dios. Hay gente que está amargada contra Dios, que tiene dudas contra Dios, que está triste con Dios. Y nuestra misión es buscar que todas esas personas, que todos los que no tienen esa relación personal con Cristo, se reconcilien con Él. Que encuentren ese punto donde Dios les dice, yo te amo y eres mío. Ámame también tú. Confía en que yo te doy la salida. Confía en que todo lo que está escrito en la palabra es para ti. Y lo puedes entender porque ya me recibiste, pero reconcíliate. Muchos dicen que le tienen miedo a compartir, ¿no? Ay, es que ¿cómo le digo? ¿Cómo me acerco? O no, es que esa persona se ve bien enojona. O no, tiene un montón de problemas. ¿Hay problemas más grandes que Dios? ¿Hay problemas que no tengan solución? ¿Hay pruebas que no tengan salida? Pero a Dios, ¿qué más le importa? ¿Que darte la solución, la salida rápida y todo a tus problemas? ¿O que tu corazón esté bien con Él? Que estemos reconciliados con Él. Ahora, así como Cristo ya te reconcilió a ti con Dios, tú, como hijos de Dios, ahora recibiste la capacidad, la habilidad de los que están allá afuera, se reconcilien con Dios. No solo que le acepten, o que dejen de estar o que digan, pues sí, ya lo acepto. No. Que se reconcilien con Dios, que también tengan una relación personal íntima con Él. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Es ligera? ¿Es ligero el trabajo? ¿Es fácil la misión que tenemos? Pero es parte de lo que somos. Es parte de lo que proclamamos ser, que es ser hijos de Dios. Esa es nuestra característica. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya casi terminamos. Número 10. Soy salvo por medio de la fe. No quiero que vayan a sus Biblias porque sé que conocen este versículo. Soy salvo por medio de la fe. Romanos 2, del 8 al 9. ¿Hay alguien que me lo pudiera decir? ¿Mari? ¿Hermana Mari? Dice, porque sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que no por obras para que nadie se gloríe. Alguien que es hijo de Dios por fe, porque tú así lo decidiste creer. Tú decidiste creer que únicamente por el derramamiento de la sangre del Señor Jesús tú puedes ser salvo y tú puedes creer en ese sacrificio y que ese sacrificio es la única puerta, el único puente, el único camino a la salvación. Dice, porque por gracia, por regalo, porque Dios así decidió, por gracia tú eres salvo, por medio de tu fe. ¿Qué es? Un don de Dios. Dios mismo te da esa fe. Dios es el que te da esa habilidad, esa característica, la fe
de creer en Él para ser salvo. No, ¿por qué? Por obras, para que nadie se gloríe. ¿De qué tendríamos que gloriarnos? Es muy básico a lo mejor el ejemplo, pero hay gente allá afuera que cree que se puede acercar más a Dios o que alcanza la salvación yéndose de rodillas a cierto lugar, flagelándose Semana Santa, creen que así son limpios de sus pecados, que pueden obtener favores de parte de Dios o perdón de Dios limitándose de cosas, ¿no? Que dicen que estoy jurado y ya no puedo consumir ciertas cosas. ¿Es por obras? El que tú te unas a un ministerio y que te desveles y que te pares temprano y que prepares materiales y que hagas cosas, es para que alguien diga, qué padre, qué bonito trabajo. Y pum, que el pastor te ponga tu estrella dorada en la frente. ¿Para eso es? Es por amor a Dios, no por obras para que nadie tenga de qué gloriarse. Porque la posibilidad está a la misma altura para todos. Ya pasó el ruido, perdón. Sí, perdónenme, era Efesios 2 del 8 al 9. ¿Estaban confundidos, hermanos? Dije Romanos, una disculpa, Efesios. Es que leí el de arriba, discúlpenme. Efesios 2 del 8 al 9. Yo me lo sé de memoria porque me permití estudiarlo a fondo, conocerlo y ahora se los puedo compartir. De aquí retomo el hecho de que tú también puedes, no te enfoques en decir todo un libro, o sea, no te quieras comer la Biblia a cucharadas grandes, toma fracciones y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y lo decimos de manera instantánea, ¿no? Pero cuando lo quieres compartir, tienes que encontrar el fondo, o sea, ¿qué es lo que quiere decir? Porque de tal manera amó Dios al mundo, pues ¿de qué manera? Pues con la única manera que Dios la puede hacer. ¿Hay alguien en este mundo que pueda amarnos de esa tal manera como Dios la hizo? No, ¿verdad? Porque ¿quién de nosotros va a entregar un hijo para que alguien más sea salvo? Y Dios lo hizo. De esa misma manera yo entendí ese versículo, Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe que Cristo me dio, porque es un don y no es por obras para que yo no tenga nada de qué levantarme el cuello, si lo queremos ver en palabras simples. Y lo termina con un punto. ¿Hay opción múltiple? No, ¿verdad? ¿Estamos exentos alguno de aquí? Tampoco. ¿Todos somos hijos de Dios? Entonces, demostrémoslo. Y vamos a terminar. Número 11. Dice, soy bienaventurado al leer y oír la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice, soy bienaventurado, quiere decir dichoso o más que dichoso, al leer y oír la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan, ¿qué? Y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento, ¿qué? Está cerca. Hay hermanos, ¿cuántos de aquí tienen, no sé, 20 años de haber conocido a Cristo? Levanta tu mano. 20. 15 años. 10 años. 10 años. 5 años. Poquitos. 2 años de conocer a Cristo. La mayoría de aquí tenemos tiempo. Hay gente que a lo mejor ya no está entre nosotros, que ya llevaba 50 años de haber aceptado a Cristo. Y desde que ellos aceptaron a Cristo, sabían
que el tiempo de su cumplimiento de lo que está escrito ya estaba cerca. Debemos estar conscientes de que no importa la edad, no importa el tiempo que tengamos viviendo, conociendo de Cristo y estudiando su palabra, el tiempo está cerca. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. No son dichosos los que escuchan nada más un bonito mensaje del que está aquí enfrente, o un bonito devocional, o las vivencias de algún escritor famoso. No. Dichoso el que escucha lo que está aquí escrito. Dichosos los que la leen. Si tú eres hijo de Dios y esperas ser feliz, y realmente muy dichoso es poder leer la palabra de Dios. Esa debe de ser una necesidad tuya como hijo de Dios. Esa hambre de querer estudiar la palabra, de leer lo que dice la Biblia, no nada más es de los domingos o de sábados o del día que te toca ir a tu célula de estudio, o que a veces sí y a veces no. O aquí vemos algunos que hay días que comemos y hay días que no. Bueno, hay unos que sí, pues hay falta, ¿no? Pero tú pero aún a ellos Dios les provee y algo les llega. Tú podrías sobrevivir sin alimentarte físicamente de lunes a sábado y luego nada más alimentarte el domingo. ¿Cómo esperamos estar fuertes espiritualmente? ¿Cómo esperamos, como decía nuestro hermano hace rato, me gustó como lo dijo, ese músculo espiritual? ¿Cómo esperemos que esté fuerte si no lo alimentamos todos los días? ¿Cómo esperamos no sentirnos apachurrados y apagados espiritualmente, o dudosos de la presencia de Dios, o dudosos de si Dios me va a dar la salida, o si Dios se acordó de mí, si espiritualmente estoy débil, estoy flaco, no estoy bien alimentado? Busquemos ser dichosos. Y yo le puse aquí que somos doblemente dichosos al hacerlo libre. Somos mexicanos. Hace unos días no estábamos tan felices por un partido ahí de fútbol, ¿no? Ayer. Pero somos mexicanos y gracias a nuestra nacionalidad podemos leer y escuchar la palabra de Dios como ciudadanos libres. Así que yo me considero doblemente dichoso porque lo puedo hacer libre en una tierra donde Dios me hizo libre. Y me siento más libre porque ahora soy libre ¿de qué? De la paga de mi pecado, que era estar para siempre separado de la gloria de Dios. Entonces, pongámonos a cuentas, agradezcamos su misericordia y recordemos que Él hace las cosas nuevas y en Él ahora somos nuevas ¿qué? Criaturas. Y estas nuevas criaturas tienen características y no son características solo físicas, son características espirituales que están plasmadas en la palabra de Dios. ¿Tú las tienes? ¿Tienes dudas en algunas? Ponte a cuentas con Dios y retómalas. Y si en algún momento tienes oportunidad de leerlas todas juntas y estudiarlas, hazlo, porque te va a ayudar mucho. Y entonces así, ese músculo espiritual va a estar bien fuerte, va a estar bien fortalecido para poderlo compartir con alguien más. ¿Sí, amén? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Padre por este hermoso día que nos regalas. Gracias Señor por ese Espíritu Santo que tú nos has otorgado, a ese Consolador que llegó hace tiempo después de que nuestro Señor Jesús partiera nuevamente a tu presencia. Gracias por ese sacrificio, el sacrificio de tu único Hijo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener perdón de la paga de nuestros pecados. Porque ahora podemos estar directamente ligados a ti, Señor, porque ahora nosotros somos templo tuyo, somos templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a recordar que al adquirir el nombre de ser llamados hijos tuyos, también adquirimos características que debemos de ejercitar todos los días, de buscar tener todos los días y sobre todo, pues de compartirlas con alguien más. Gracias porque por ti podemos tener este discernimiento espiritual, podemos adquirir dones espirituales, podemos ser salvos por medio de la fe, porque podemos alcanzar a los demás a través del ministerio de la reconciliación. Gracias porque ya no somos esclavos del pecado, sino siervos tuyos.
Gracias porque ahora tenemos vida eterna, que es una dádiva tuya, Señor. Gracias porque podemos vivir según el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque podemos entender ahora tu palabra. Señor, no permitas que nos debilitemos. Ayúdanos a ser fuertes cada día. Ayuda a que estos tiempos difíciles estemos más que fortalecidos y unidos. Ayúdanos a recordar que en ti obtenemos la victoria. Gracias, bendito Padre, por ese inmenso amor, por esa infinita misericordia que nos has dado a través de tu amor y porque podemos disfrutarlo cada día a través de nuestra familia, de nuestros hermanos en Cristo, a través de la iglesia. Bendice esta iglesia, Señor, bendice a los miembros, a los que están aquí, a los que no nos pudieron acompañar el día de hoy. Bendíceles, Señor, y que este mensaje se multiplique y cada día haya más gente que quiera adquirir estos cambios espirituales, estas nuevas características como hijos de Dios. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.